Hay un mensaje muy precioso y contundente para la iglesia del Señor. Miremos que hay un hombre a quien Dios escoge, que es Juan, y que de acuerdo a la historia, como es sabido, Juan era desterrado a la isla de Patmos, una de las islas en el mar Egeo, una isla rocosa de difícil acceso, donde desterraban a los políticos. Y en este caso Juan aparece también, de acuerdo a la historia, Domiciano, el emperador Tito Fabio, fue quien lo desterró aproximadamente en el año 95 después de la era cristiana. Y allí Juan, aunque de pronto humanamente y a vista de lo demás estaba solo, desterrado, ¿cierto? Sinónimo de soledad, sinónimo de falta de compañía. Y Juan tenía algo que despierta mucho nuestra atención, y es que aunque humanamente no estaba acompañado, sabía que el Dios a quien él se había entregado y de quien hablaba y predicaba e hizo un pacto con él, era tan fiel que estaba allí con él todos los días. Y eso es importante saberlo, mis hermanos, de que Dios está contigo. El que te llamó está contigo y ha permanecido. Y a veces ignoramos realmente la asistencia y la intervención de Dios, que quizás no logramos ver cómo Dios está actuando. Y aún Dios no solamente actúa en medio de milagros, de eventos masivos o visibles, aún en el silencio Dios actúa. Oyó, en el silencio. Quizás tú no comprendes el lenguaje de Dios, pero sí tenemos algo bien definido. Dios es fiel. Y si es fiel, siempre está allí. Podemos contar con él. Así que Juan escuchó la voz, y esa voz, pudiéramos decir que le confirmó una vez más que el Dios Todopoderoso a quien él le sirve o le servía, allí estaba con él. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice que lleve un mensaje o escriba un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, y que es mencionado, son mencionadas en una secuencia, escuche bien, que es a propósito, porque esa secuencia nos muestra de que hay una ruta que normalmente los romanos usaban, una ruta postal para llevar información, transitar, y así aún hasta para tema de comercialización, que iniciaba con Éfeso y seguía en ese camino, en esa vía, seguía lo que era Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No se menciona la iglesia de Antioquía ni la iglesia de Jerusalén, no porque carecían de importancia, sino porque era un propósito de Dios. Entonces, entender esto es comprender de que Dios quiere llevar un mensaje poderoso. Así que de pronto no voy a hablar de todas, pero sí de algunas por el tema del tiempo. Consideremos de que Éfeso, como bien estaba al occidente de Asia Menor, y era una ciudad bastante famosa, tenía obviamente muchas cosas que elogiar. Significa Éfeso deseo ardiente, escuche bien, mis hermanos, y se consideraban que los habitantes de allí eran bastante fervorosos, bastante activos, pero más allá de eso, también se podía entender de que era un lugar de idolatría, un lugar donde sucedían muchas cosas, y que el Señor le habla a la iglesia en esa época, que se le conoce como la iglesia apostólica, y le dice que ni el mundo ni la persecución, en un sentido figurado, le impedía a esta iglesia mantenerse con ese fervor poderoso. El Señor sí le dice que conocía sus obras y su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos
que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. El Señor elogia a la iglesia por no dejarse engañar de aquellos que fingían ser ministros de Dios y no lo eran, y fueron claros en su señalamiento de ser mentirosos. Así que ellos sabían quiénes eran los de Dios y quiénes no eran los de Dios, que cualquier mensaje por allí, aunque pareciera de pronto con un rótulo de apóstol, de predicador, de profeta, ellos tenían un oído y sabían discernir la voz de Dios y no eran confundidos por cualquier palabra o cualquier aparecido por allí. Ellos sabían y conocían la voz de su pastor, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y la entienden, escuchen bien, así que saben distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por ende saben juzgar quién es de Dios y quién no. Entonces el Señor comienza pues a exaltar algunas cosas importantes en ellos, y le dice, el Señor continúa en ese propósito de elogios a ella, diciéndole que esta iglesia aborrecía a los nicolaitas. Algo aquí muy peligroso, mis hermanos, teniendo en cuenta el texto del capítulo 2, donde inicia este escrito y este mensaje definido para cada una de las congregaciones que tenían momentos particulares, momentos de pronto de individualidad en cuanto a su carácter, a las experiencias, pero que también todas unidas, y ese mensaje lleva un mensaje generalizado para la iglesia del presente, de acuerdo a las circunstancias que cada creyente y cada congregación pueda estar experimentando. No obstante, la voz de Dios llega a tiempo para hablar a su pueblo, y eso es algo muy bonito, hermano, de parte de Dios, que Dios siempre envía un mensaje a tiempo. Así que los nicolaitas, que eran un partido, una secta que se dice que surgió de Nicolás, en esta oportunidad, quien promovía la idolatría, la inmoralidad, entre otros, también procuraban imponer un sacerdocio justamente que pudiera generar problemas, un orden sacerdotal. Quiere decir que no eran cualquier cosita, querían de pronto crear disensiones, divisiones, había desavenencia, había desacuerdo y había muchas cosas que estaban sucediendo, pero el que es de Dios sabe lo que es y lo que tiene que hacer y a quién tiene que seguir. Así que muchos siguieron a Nicolás, esa tendencia, esa corriente, y sus enseñanzas pues afectaron a muchos. No obstante, había un grupo de fieles, había un grupo de hombres fieles, y por eso hablo de la fidelidad, de permanecer en la sana doctrina. Seguimos creyendo que estamos en la sana doctrina, y no porque tengamos la razón social Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque sabemos que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y perdón de pecados, porque sabemos que solo hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque creemos que hay que vivir en santidad, hay que perseverar, y todo este conjunto de enseñanzas nos articulan y nos llevan a pensar como un solo hombre en Dios. Tenemos una sola cabeza, no dos ni tres. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, y creemos que Él viene por esta iglesia, ¿sí o no? Una iglesia santa, sin mancha, que se guarde para Él. Gloria a Dios, que permanezca en la sana doctrina. Así que hay que tener cuidado, mi hermano, de todo ello, y de las supersticiones, del ocultismo que florecían en esa época, y que de pronto hoy en día pues muchos están siendo afectados por ello. Pero a la sombra de todas esas cosas negativas permanecía la luz de Dios en medio de la iglesia, del candelabro que es la iglesia. Escuche bien. Y entonces este mensaje para la iglesia de Éfeso, pudiéramos decir otras cosas más, pero pasemos a la iglesia de Esmirna, el capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, tienes abundancia. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Oiga, cómo se reitera esa expresión, esa palabra, sé fiel. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Adolescente, ¿quién te dice sé fiel hasta la muerte? Mujer, ¿quién te dice permanece? Caballero, hermano mío, iglesia, sé fiel hasta la muerte. Séle fiel a Dios. La muerte, nadie quisiera hablar de ello. De hecho, algunos están buscando a ver si logran encontrar una fórmula por allí para prolongar sus días, pero esto no va a ser posible, porque Eclesiastés 3:2 dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Y a veces de pronto algunos temen por la forma de morir. No temas a la muerte física, témele a la muerte espiritual, esa muerte que es la segunda muerte, que es la ausencia total de Dios en el alma, en el hombre. Pero tú que estás aquí, no temas a la muerte, no temas a las dificultades, solo séle fiel a Dios en todo tiempo, porque tu fidelidad es premiada. No es en vano que te abstengas de algunas cosas. No es en vano que no sigas la corriente del mundo. No es en vano que quizás te asimiles a ese sistema mundanal. No es en vano. No es en vano que llores en la presencia de Dios pidiéndole ayuda para que te fortalezca. No es en vano cuando tú sacas el espacio de oración, de vigilia, tú personalmente, de leer la palabra de Dios. No es en vano. Eso te está ayudando. De parte de Dios está sucediendo algo. Así que nuestro esfuerzo en serle fiel a Dios no es en vano, hermano. Escúcheme bien. Eso es importante para que usted siga permaneciendo. No se detenga en lo que tenga que hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es llamado como pecado. Usted sabe lo que es bueno. Nadie tiene que decirle haz esto. Usted sabe que tenemos que buscar a Dios diariamente, continuamente. Por eso es importante decir, hermano, sé fiel en todo. Sé fiel en todo. ¿Sí o no? Algunos son fieles a congregarse, pero no somos tan fieles en la lectura, en la oración. Algunos pueden ser hasta fieles en lo económico, pero de pronto no hay tanta fidelidad en lo espiritual. Aquí hay que ser integrales. La fidelidad es en todo. Entonces, cuando el Señor escribe a Esmirna, a esa iglesia que está al norte de Éfeso, entonces esta iglesia está viviendo una situación bastante compleja. Y sabe que a nivel literal Esmirna se convirtió en esa ciudad, en ese centro, en esa sede del culto al emperador. Y bueno, muchos templos estaban allí erigidos, estaban allí establecidos, y muchos adoraban e iban allí. Y esta iglesia, o este lugar, perdón, era de gran importancia en Asia. Era bella y famosa, escuche bien, una ciudad muy próspera. Pero había un contraste cuando usted lee que a la iglesia le dice, pero pareces que eres pobre. O sea, hablando a causa de la tribulación, se sentían pobres. A causa de la persecución, se sentían desventurados. Pero el Señor le resalta en el versículo 9, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación,
Dios conoce lo que estás pasando. Y algunos se creen menos que los demás. Algunos es como si se les hubiese opacado la risa de la salvación, el gozo del Espíritu Santo, porque al compararse con otros, miran y dicen, no, pero yo en realidad debiera estar en esa condición y no lo estoy. Me siento triste, me siento afligido, pero el Señor tiene un mensaje. No. Tienes una gran razón para reír. Hay un gran motivo para cantar en esta mañana. Hay un motivo para adorar a Dios. Parecieras que estuvieses en pobreza, pero no. Estás en mi propósito. Si estás en mi propósito, solo sé fiel a mí. Y quiero que te goces en medio de la tristeza. Porque ¿sabe dónde se prueba la fidelidad? No todo el mundo canta en los momentos difíciles. No todo el mundo levanta la mano y dice gloria a Dios cuando tiene problemas. ¿Sí o no? No todo el mundo ríe cuando tiene situaciones de escasez, de enfermedad. No todo el mundo. Pero Dios dice, canta. Parece incoherente lo que estoy diciendo, pero allí se prueba realmente el tener el gozo de la salvación. Vea, el gozo de la salvación no te lo dio el mundo, por eso el mundo no te lo puede apagar. El gozo de la salvación no está determinado si estás en momentos difíciles, en momentos buenos, en escasez o en abundancia. No, el gozo de la salvación es un gozo eterno que no se apaga ni con el tiempo, ni la distancia, ni los males. Ese gozo nos lleva a decir gloria a Dios. En la enfermedad, que alguien diga gloria a Dios. En la escasez, que alguien diga gracias a Dios porque estás conmigo. En el problema alguien puede decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo soy victorioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No eres pobre. Eres bienaventurado, hermano. Somos bienaventurados. Entonces parecía un contraste la fidelidad. Apocalipsis 2:10. Lo volvemos a reiterar. Sé fiel hasta la muerte, porque en consecuencia hay algo poderoso, y yo te daré la corona de la vida. Escuche bien, mi hermano. Dios retribuye. Al decir que tus esfuerzos no son en vano, trae consigo también de parte de Dios una gran recompensa. Ve, hasta Dios nos motiva, ¿eh? ¿Sí o no? Los que son papás, cuando ven a sus hijos así que están estudiando y de pronto a veces quieren que mejore un poquito, hijos, estudia más, si te va bien, te voy a conceder esto. ¿Sí o no? Si te portas bien, vamos a hacer un paseo y vamos a comprarte esto. ¿Verdad? Lo motivamos. Dios también nos motiva. Dios también te anima, que permanezcas, que confíes en Él, que aprendas a depender de Él, que le creamos a Él en todo tiempo. Oye, y el valor en este sentido es muy interesante. Mediante la persecución contra la iglesia murieron, según algunos registros históricos, 7,300 personas. Escuche bien, por serle fiel a Dios. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Hubo gente que murió, gente que padeció por causa del nombre. Y hay un testimonio
de Ignacio de Antioquía, quien iba preso a Roma para el martirio. Pero este hombre tenía una seguridad de que no le interesaba la muerte. Era un anciano. Y en su condición escribió un mensaje que iba contra la herejía compuesta de rasgos que tenían que ver con aquellos que judaizaban, con el gnosticismo, y que podía también plasmar una palabra de motivación diciéndole a los pastores, a los líderes, a los predicadores: sean fieles, permanezcan. Aunque haya todo eso, está implícito en el mensaje de Ignacio hacia todos aquellos que de la época permanecían allí. Entonces la fidelidad no es un asunto de momentos. La fidelidad no es de emociones. La fidelidad no está dependiendo de si me saludan o no, si me tienen en cuenta o no. La fidelidad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, en permanecer sin importar las vicisitudes de la vida. Escuche bien, cambien los tiempos y así cambia el mundo, pero tú sigues siendo ese hijo y esa hija de Dios, firme en la presencia de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, existió durante un periodo de persecución la iglesia de Esmirna, pero logró permanecer allí en la presencia de Dios. Y esta iglesia, como bien se había leído en el texto de la Biblia, probó a muchos que decían ser creyentes o fieles, pero no lo eran en el momento en que las circunstancias se dieron. Y aunque muchos negaron la fe, no obstante, otros fueron como esos 7,000 hombres que no doblegaron sus rodillas ante Baal. ¿En qué posición estamos? ¿En qué posición estamos en esta mañana? La iglesia a Pérgamo, que es otra que aparece de acuerdo a este orden en el escrito que leímos en Apocalipsis 1:11. Notamos que esta iglesia de Pérgamo también era un centro de idolatría y de culto. Muchos dioses, entre ellos el más famoso Esculapio, el dios de la salud. Y también había muchos altares más al dios Zeus, Atenea, a Dionisio. Y muchos adoraban, y en ese entorno un poco tenso, vemos cómo se desarrollaba la iglesia del Señor. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Y esto nos lleva a una luz. Nuestro compromiso no es con el mundo. Nuestro compromiso es con Él. Con el que nos supo enamorar. Y no con palabras, sino con hechos. Nos enamoró tanto que al evocar las tantas veces ese gran momento en la cruz del Calvario, no podemos negar que su amor perdura sobre todos los tiempos. Y aunque en momentos hayamos sido infieles, es tanto su amor que lo ha llevado a permanecer fiel. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? ¿Cuántos han sentido la fidelidad de Dios
porque perfectos no somos, ni lo merecemos, pero aún así Él está allí con lazos de amor, con lazos de bondad. Compromiso, un pacto con Dios. Hiciste tú e hice yo. Un pacto donde pudiéramos decir que me comprometí con Él para toda la vida. Y al hablar de toda la vida, quiero dejar claro que va más allá de esta vida terrenal, de este ciclo en este mundo. Hablamos de la vida eterna. Hablamos de esa añoranza y esa esperanza que tenemos de reinar por toda la eternidad con Él en los cielos. Un pacto que no lo debe de apagar nada ni nadie, porque muchos interfieren en ese pacto que usted tiene con Dios. Hago una pregunta, contéstesela usted. ¿Habrá algo que está perjudicando ese pacto y ese compromiso que usted hizo con Dios? ¿Sabrá usted qué es? Dios lo sabe. Pero qué bonito es que usted le diga a Dios: Señor, sé que te estoy faltando en esto, pero ayúdame. Porque no he conocido a nadie como tú, ni antes, ni lo habrá después. Tú eres único. Tú eres único, Dios. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Oh, no te cambio por nada, Señor. Tú eres especial para mí. Tú me has dado la vida, lo que soy, lo que tengo. Además de haberme creado, me compraste a precio de sangre. ¿Quién más? ¿Quién más puede hacer algo así por mí? ¿Quién más? ¿Vale la pena serle fiel, sí o no? Vale la pena serle fiel a Dios. Esta iglesia representa el periodo de la iglesia mundana, de la iglesia que quizás en alguna parte de los creyentes hicieron convenio con el Estado, con el mundo, donde muchos cayeron en idolatría, en inmoralidad, muchos se desviaron. Pero hay una palabra importante que el Señor le dice a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. La iglesia estaba identificada con el nombre. Aquí nadie nos engaña. Aquí conocemos cuál es el nombre. La iglesia lo puede pronunciar en esta mañana. Usted sabe que ese nombre tiene todo el poder. Estamos marcados con ese nombre. A donde quiera vayamos, ese nombre se lee. Vivimos por ese nombre. Estamos revestidos por ese nombre que es Jesús. Gloria a Dios. Así que nos identificamos con el nombre de Jesús. A donde quiera vayas, saca pecho y no te dé vergüenza y diga: yo soy de la iglesia que predica el mensaje del nombre de Jesucristo. Así te digan: Jesús solo no me interesa, en Jesús estamos completos, gloria a Dios. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. No nos falta nada. Gloria a Dios. En Él estamos completos, mis hermanos. Entonces esta iglesia vivió una situación bastante complicada, pero Dios exalta y le habla a la iglesia diciéndole particularmente
y amonestándola, porque había tolerancia hacia los que retenían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Usted sabe que Balaam fue un profeta gentil que se dejó comprar. Escucha bien, vendió su servicio por dinero, por un bienestar físico que es pasajero. Quiero decirte, mi hermano, que lo que tú tienes y lo que yo tengo vale más que una casa, vale más que una mansión, vale más que un título académico, vale más que toda la plata de este mundo. Tú sabes a qué me refiero. La salvación es un regalo que Dios nos hizo y eso no lo podemos cambiar por nada. Escúcheme bien, conserva lo que Dios te ha dado, y el mundo de pronto te ofrece te da tentaciones, te hace ofertas, ¿sí? Tentativas, y te propone esto por esto. No. Tú di, no, lo que Dios me ha dado es único, es invaluable. Lo que Dios me ha dado es eterno, y aunque el tiempo pase, no se acaba, porque mi salvación es eterna. No cambies lo que Dios te dio por nada. No hagas permutas. No, eso te lo dio Dios. Consérvalo. La oportunidad de servirle a Dios es un gran privilegio. No lo cambies por servirle al mundo. Sírvele a Dios con amor. No lo cambies por nada. Séle fiel a Dios en todo. Permanece fiel a Dios. Entonces, también podemos decir que el nombre de Balaam significa desviador del pueblo. Y estaba desviando el pueblo ciertamente. Vea, fue tanto la persuasión que aproximadamente perecieron 24,000 personas a causa de la inmoralidad, porque se dejaron seducir, ¿sí? Fornicaron, escuche bien. Dejaron de serle fiel a Dios. Hay idolatría espiritual también, escuche bien. También se puede fornicar. En un sentido también, teniendo en cuenta las corrientes, los conceptos, alguien puede adulterar, romper ese pacto al seguir otras corrientes, otras sectas. También se puede adulterar espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque usted está casado con Dios. Y usted tiene unos principios, una fe sin igual, unas creencias poderosas. Pero cuando alguien le da lugar a otras creencias, a otros conceptos, dogmas, tradiciones, ya hay algo que se está interfiriendo entre ese compromiso entre usted y Dios. Y este pacto entre Dios y yo es único. No dejes que nadie lo quebrante, que nada lo afecte. Así, mis hermanos, quiero con ello decirles que la fidelidad vale la pena. Vale la pena serle fiel a Dios. El Señor también le escribe a la iglesia Tiatira, versículo 18 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a ídolos. Y a ella le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tiatira significa sacrificio continuo. Pudiéramos decir una ofrenda continua. Pero que permitió que hubiese corrupción dentro del seno de la iglesia y que alguien pudiera pervertir y aislarlo de esos valores espirituales como la santidad, la fidelidad a Dios. Y Jezabel, una mujer que a bien sea cierto o no, pudiera ser una mujer físicamente hablando, o bien pudiera ser un símbolo, sea como sea, seducía a los hombres, seducía a la iglesia del Señor a cometer fornicación y a la idolatría. También se pudiera comparar con Jezabel, la mujer de Acab, que por cierto era idólatra, era hechicera y también se dice que se prostituía. Y muchos del pueblo de aquel entonces fueron contagiados y afectados por la conducta de Jezabel, como también la que se menciona en Apocalipsis. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque siempre habrá alguien que quiera inducirnos al mal, a hacer lo indebido, a desobedecer a Dios, a no considerar la palabra de Dios como lo primero, sino a darle rienda suelta a sus apetitos carnales. Siempre habrá alguien que te vaya a inducir a hacer aquello que tú sabes que no conviene a tu vida, que no solamente te puede afectar a ti, sino a tu entorno familiar. Ten cuidado, analiza con quiénes y quién puede ser esa persona o de pronto ese factor, pero repréndelo en el nombre de Jesús. Escúdate en la presencia de Dios y permanece en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, no te dejes seducir del mal. Antes bien, vence con el bien el mal en el nombre de Jesús. Quiero terminar diciéndote que la fidelidad, y ten en cuenta las otras iglesias, pero para no ir más allá del tiempo, miremos de estas que hemos podido aprender de parte de Dios como iglesia del Señor. La fidelidad en todo. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, Jesús dijo: viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Séle fiel a Dios. Bienaventurados los que lloran, no importa si lloras o gimes, porque ellos recibirán consolación. Dios es fiel a su promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No te canses de ser manso, de tener mansedumbre en tu vida. Séle fiel a Dios, porque hay bienaventuranza para ti. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
te gustan las cosas correctamente, no deja que nadie de pronto te cambie esa percepción o esa actitud. No, séle fiel a Dios, sé justo en lo que es de ser justo, porque serán saciados los que amen la justicia. Bienaventurado eres. Bienaventurados los que son misericordiosos, los que hacen bondad, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios. Escuche bien, séle fiel a Dios. Bienaventurados los que son limpios de corazón. Bienaventurados los que son lavados por la sangre de Cristo. Bienaventurados los que cuidan su vestido blanco. Bienaventurados los que aman la santidad, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios. Gloria a Dios. Séle fiel a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que les gusta aplacar los momentos de conflicto. Qué bonito que haya gente así, ¿verdad? Que le diga, hermano, cálmate, vivamos la paz, el amor de Dios, estemos en armonía, no en desunión. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Séle fiel a Dios, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que es bueno practicar la paz, las buenas relaciones, la comunión y la armonía, porque si no, esto puede generar un problema y solo los fieles pueden ver a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, escúchame bien. ¿Por qué? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que si tienes problemas o de pronto te sientes asediado, no temas, síguele fiel a Dios, porque hay una gran promesa. Los reinos de los cielos están en las manos de Dios, pero Dios te lo ha dado a ti para que permanezcas fiel y tengas una palabra de motivación en esta mañana. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No importa si alguien te calumnia, permanece fiel a Dios. No le des importancia. Dios sabe tu vida. Dios conoce tu corazón. Y lo importante es que Él lo sabe todo. Y Él es el que te juzga. Pero también Él sabe que Él es el que te justifica, hermano. Así que no temas lo que los demás puedan decir. Si no hay razón, no te dejes desestabilizar. Bienaventurados sois cuando padecemos por causa del nombre de Jesús. El 12 dice, gozaos y alegraos. En todo ello podemos decir, séle fiel a Dios. En retribución, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. La fidelidad tiene una gran recompensa. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. En esta mañana voy a invitarle a mis hermanos que estemos de pie. Yo no sé qué situación estás viviendo, pero aquí está el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Yo no sé si hay algo en lo que de pronto estamos fallando a Dios en este pacto matrimonial, en este pacto que hicimos con Él. Pero si hay alguien que necesita la ayuda de Dios, fuerzas, voy a orar por alguien que quiera decirle, Señor, ayúdame a serte fiel. Quisiera invitar a alguien que pasara acá, que le dijera, Señor, hay situaciones en la vida. Y quiero aclarar algo, el hecho de que tú vengas acá no significa que estés mal. Es porque necesitamos más de Dios. Es porque reconocemos que sin Él no podemos seguir.
Yo no sé si alguien me ayuda con las sillas allí, porque de pronto quizás hayan otros más que vengan y que quieran decirle, Señor, ayúdame a permanecer fiel. No sé si hay jóvenes aquí que necesiten hablar con Dios. Dios no está aquí para condenarnos, sino para darnos una palabra de motivación. Siempre hubo elogios, en su mayoría para las congregaciones, para las iglesias. Dios siempre tiene una palabra de motivación, un elogio para ti. No sé qué le vas a decir tú a Dios, pero que nada ni nadie nos separe de Él. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni tribulaciones, nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eleva tus manos a Dios y hablemos con Dios. Digámosle, Señor Jesús, estoy en tus manos. Y aunque otros te sean infieles, Señor, ayúdame a permanecer fiel, a ser ejemplo. Soberano Dios, en esta mañana, Señor Jesús, estamos aquí en tu presencia. Tú conoces los corazones y esta palabra es tuya. La has enviado, Señor, para alguien. Has hablado para alguien. Ayúdanos, por favor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda a estos jóvenes, a estos adolescentes a permanecer fiel, indistintamente a las situaciones que puedan vivenciar, a los momentos que estén pasando y a los que vengan.